¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión deseo compartirles un nuevo contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente al sexto grado. El contenido que nos va a ocupar en esta ocasión lleva por título Los movimientos independentistas en América. Espero que junto a mí vayamos siguiendo cada una de las diapositivas que componen parte de este contenido curricular. Una vez más, esta presentación es elaborada y narrada por su servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. A continuación veremos cada una de las partes en que se haya dividida la presentación de este día. Veamos. Vamos a ir desglosando. Vamos a hablar de los antecedentes de los procesos independentistas en América. Asimismo, vamos a hablar qué fue la independencia de América. Vamos a conocer las causas de la independencia. Vamos a ver así en un cuadro las fases de esa independencia. Vamos a tener una cronología de los principales movimientos independentistas en nuestro continente y veremos las consecuencias que trajo consigo estos procesos de independencia a lo largo y ancho de nuestro continente. Y como siempre, pues lo estamos haciendo en las clases que subimos al canal. Va a haber una tarea exaula. Bien, visto lo anterior, vamos a proceder a entrar en sí a lo que es el desarrollo de el contenido de esta fecha. Conozcamos el panorama que antecedió al desarrollo de los acontecimientos que derivaron en los procesos de independencia de los países que forman el continente americano. Bien, vamos a ver, decíamos, y conocer un poco los antecedentes, ¿verdad?, que hubo para que en América se diera la ola independentista que culminó en que la mayoría de países conquistados por España se liberaran del yugo español. El imperio de la monarquía española tenía en el continente americano había permanecido prácticamente intacto desde el siglo XV. La independencia de la casi totalidad de estos territorios se produjo, sin embargo, tras un proceso muy rápido que apenas duró un decenio. En el desarrollo del proceso de independencia influyeron las ideas ilustradas y los ejemplos revolucionarios dados por el pueblo de Estados Unidos a través de su independencia de Inglaterra y el pueblo de Francia con el desarrollo de la famosa Revolución Francesa. Por otra parte, fue fundamental el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña a la empresa independentista por su interés en desplazar a España y sustituirla en el control político y económico del espacio americano. Reflexionemos un poquito sobre lo último que acabamos de leer. Vea que Inglaterra, Gran Bretaña, que era uno de los imperios coloniales de aquella época, deseaba de alguna manera desplazar a España del dominio de sus colonias. A tal efecto, ellos, como lo dice acá la información, apoyaron los movimientos de independencia. Y es gracias a ese apoyo que muchos países logran independizarse efectivamente de España. Y posteriormente Gran Bretaña comienza a tener una influencia grande en el continente americano.
una influencia grande. Influencia que posteriormente es desplazada a su vez por los Estados Unidos de América. Hacemos esta pequeña reflexión para que veamos cómo los intereses de los países siempre pues han existido. Eso no es algo nuevo, y muchos pues apoyan ciertos procesos para afectar a otros países con la finalidad de luego ocupar ellos el espacio que está ocupando en las esferas de influencia otro país. Es el caso pues de Inglaterra, de Gran Bretaña con España, ¿verdad? Ok, continuemos. Hablar de independencia es hablar de un proceso que abarca sucesos militares y políticos sucedidos en cada nación y que amalgamados constituyen un hito en la historia de la humanidad. Conozcamos la definición de la palabra independencia y algunas particularidades que componen este acontecimiento. ¿Qué fue la independencia de los países de América? Pues diremos que fue un proceso político y militar que tiene lugar entre el año de 1808 y 1825. Se desarrolla prácticamente en casi todos los territorios americanos gobernados por España, como apuntamos anteriormente, dando como resultado final la independencia de la mayoría de las posesiones coloniales españolas. Este acontecimiento pone fin al dominio que los reyes españoles habían tenido sobre gran parte del continente americano desde el siglo XV, con la venida de Cristóbal Colón a estas tierras americanas. A partir de 1829 solo quedaron bajo la soberanía española las islas de Cuba y Puerto Rico, que son dos de los países que tuvieron un proceso de independencia un poquitito más retardado. Sigamos conociendo. Pasaremos a continuación a estudiar un poquito las causas, ya sean internas como externas, que dieron pie a los movimientos independentistas en las colonias hispanoamericanas. Hemos dividido las causas en dos, si se fijaron. Hablamos de causas internas y hablamos de causas externas. Obviamente, cuando hablamos de causas externas, ahí vamos a mencionar lo que es el proceso de independencia de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco sobre las ideas ilustradas. Vamos a hablar sobre la Revolución Francesa y vamos a hablar, ¿verdad?, sobre las causas que se dan al interior de los mismos países, que son las causas internas y que finalmente derivan en un proceso de conquista, de independencia, de lo que fue la conquista española. Veamos la información. Vamos a desglosar, ¿verdad?, un poquito partiendo de este mapa conceptual que tenemos en pantalla, y diremos pues que los procesos independentistas en América tuvieron causas internas y tuvieron causas externas. Entre las causas internas podemos mencionar la postergación de los criollos en los altos cargos públicos, la sociedad de castas y el incremento de la carga fiscal. Entre las causas externas vamos a mencionar la invasión de las tropas francesas a España, proceso que se da en 1808, encabezado por Napoleón Bonaparte. Luego tenemos otra causa externa, la Revolución Francesa, que culmina el 14 de julio de 1789. Y también, ¿verdad?, un poquito antes, la independencia de las 13 colonias que originan el país que hoy conocemos como Estados Unidos.
Comencemos con las causas internas. Diremos que en el aspecto referido a la postergación de los criollos en los altos cargos públicos, basta con que recordemos un poco cómo estaba estructurada la sociedad colonial y recordemos que en la cúspide se ubicaban los españoles peninsulares, que también eran conocidos con el nombre de chapetones. Luego, en el siguiente escalón social estaban los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Pues los criollos, dijimos en su momento, eran los hijos de españoles nacidos en América. Pues resulta que los criollos tenían rivalidades grandes con los españoles peninsulares. Y estas rivalidades venían por el hecho de que los nombramientos políticos y administrativos más importantes eran para personas peninsulares. Los criollos, por haber ya nacido en este continente, consideraban que eran ellos quienes deberían de tener la oportunidad de ejercer esos cargos. Pero como los nombramientos para los cargos políticos más importantes venían desde España, era obvio que a los criollos no los conocían y conocían más a los españoles peninsulares, y era obvio que las autoridades de la corona española se decantaran por elegir para los cargos políticos y administrativos más importantes justamente a gente venida especialmente desde España. Eso pues hizo crecer entre los criollos una especie de sentimiento contrario a la autoridad española, y fue justamente este sector uno de los que más promulgó el aspecto referido a buscar la independencia. Así tenemos que, si comenzamos a estudiar un poquito el origen social de todos los procesos de la independencia a nivel centroamericano, vamos a conocer que ellos eran criollos. Ellos no eran personas mestizas, no eran personas, no eran zambos, no eran de las clases sociales inferiores. Ellos eran criollos, y por esa visión de la sociedad que ellos tenían, que consideraban de tener derecho a estar en un cargo más elevado, fueron justamente pues los que lucharon y promulgaron la independencia. Así pues, damos explicación a lo que es el primer recuadro que aparece acá en nuestro mapa conceptual. Otra situación, ¿verdad?, siempre referida al aspecto social de la colonia. El hecho de estar las sociedades divididas en castas, tal y como lo vimos en la pirámide del contenido anterior, motivaba muchas rencillas y resquemores entre los sectores medios y bajos, principalmente contra los españoles peninsulares. Entonces esta causa se une también pues como una causa interna más que propicia que se dé finalmente el proceso de independencia. Otra situación, la tercera causa que nosotros hemos tomado acá para estudiarla, el incremento de la carga fiscal. Esto no es otra cosa más que el hecho de que las autoridades españolas peninsulares habían aumentado los impuestos a todas las clases sociales abajo de ellos. Ellos obviamente no pagaban impuestos, pero le exigían a los demás que pagaran más impuestos. Habían aumentado la carga tributaria y obviamente a nadie le gusta pagar impuestos, máxime si los impuestos no son bien utilizados. Entonces esto aumentó pues el descontento entre los sectores populares, los sectores inferiores de la escala social colonial, y buscaron, ¿verdad?, se conjuntaron para poder darle pues derrocamiento, ¿verdad?, en el poder, quitar del poder a los españoles peninsulares. Y esos sentimientos de animadversión
hace pues que estos sectores populares se junten e inicien los procesos de independencia. Eso pues es lo que podemos hablar referente a las causas internas que orillan a que en América se den o se inicien esos procesos de independencia. Veamos un poco las causas externas. España estaba teniendo ciertos problemas ya de decadencia y ya no podía de alguna manera controlar tanto a sus colonias en América. Se viene a sumar el hecho de que Napoleón Bonaparte invade. Napoleón Bonaparte era francés, un militar francés. Junto con sus tropas invade a España en 1808 y nombra como mandatario de España a su hermano José Bonaparte, que era conocido, pues de acuerdo a lo que la historia narra, con el seudónimo de Pepe Botella, ¿verdad? No sabemos cuál es la razón de que le fuera llamado de esa manera, pero Napoleón nombra emperador de Francia a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botella. Entonces esa es una de las situaciones por las cuales un proceso que cataliza, ¿verdad?, que agiliza los procesos de independencia en América. Otra causa externa fue la Revolución Francesa de 1789. Esta situación, junto con la otra, la independencia de los Estados Unidos, sirvió como ejemplo para las colonias españolas, como ejemplo de que cualquier pueblo bien organizado, debidamente sincronizado, podía perfectamente quitar del poder a el Imperio Español, ¿verdad? Si Francia, el pueblo francés, había logrado quitar la monarquía que los agobiaba, si las 13 colonias que dieron origen a Estados Unidos fueron capaces de independizarse de Inglaterra, pues eso indicaba que perfectamente en América también se podía llevar a cabo un proceso como ese. Entonces ahí pues hemos explicado así de a grandes rasgos pues lo que fueron las causas tanto internas como externas que derivan en los procesos de independencia americanos. Otro aspecto importante de analizar son las fases en que se dividió el movimiento emancipador de las colonias americanas. Vamos a indagar un poco más a través de la siguiente diapositiva. Vamos a ver un cuadrito. Acá tenemos que básicamente el proceso de independencia se divide en 3 fases. La primera fase, que va de 1806 hasta 1816. La segunda fase, que comienza en 1816 y finaliza en 1820. Y en la tercera fase, que se prolonga desde 1821 hasta 1824. Si se fijan, esta fase es un poco más corta. Acá se detallan una serie de acontecimientos que van contenidos en cada una de las fases. Por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener a ver cada uno de los detalles. Sin embargo, aquí hay mucha información importante que les voy a pedir pues que cuando ya el video quede subido ahí en mi canal de YouTube, usted vuelva a ver el contenido, que pause el video para que vea qué información importante podemos retener sobre los acontecimientos que están constatados en esta parte. Aquí pues prácticamente hay mucha historia, hay aspectos relevantes, por ello pues es importante retomar este cuadrito. No solo conocer el tiempo de la fase, sino qué situaciones
se fueron viviendo en cada una pues de estas fases. Repito, por cuestiones de tiempo, obviamente no nos vamos a detener a analizarla de una manera pormenorizada, pero cuando ya pues repito el video quede ahí colgadito en el canal, usted puede volver a verlo y pausar el video y retomar pues aspectos importantes que tenemos en la información que aparece en nuestra pantalla. Vamos a continuar. Vamos a ver a continuación algunas fechas importantes de la independencia de algunos países de América, en orden cronológico de cómo se fueron sucediendo. Bien, acá es otro cuadro bastante importante también, porque nos marca tres aspectos. En primer lugar, el nombre del país, la fecha de su independencia y quién fue el quizás dijéramos el adalid o el líder de los procesos de independencia. Quiero decirles que los nombres que aparecen acá, ¿verdad?, en esta columna, no fueron solamente estas personas las que lucharon por lograr la independencia en sus países. Aparecen acá porque, repito, siempre hay alguien, hay una persona que ejerce liderazgo. Entonces, de alguna manera vamos a considerar que quienes aparecen acá fueron los líderes que encabezaron los procesos de independencia de cada país. Ojo con eso que apunto, porque no quiero que usted se vaya a confundir que solamente ellos participaron. Es natural pensar que una lucha, un proceso de independencia no va a ser encabezado solamente por una persona. Estos son procesos en los cuales se aglutinan personas de diferentes clases sociales y dan finalmente pues como corolario la independencia de los países. Entonces, aclarado lo anterior, pues también acá quiero hacer hincapié en el hecho de que por el factor tiempo no vamos a poder pues verlo así detenidamente y entrar a ver fechas, porque la información está ahí, ¿verdad?, para que usted la pueda ver ya cuando el video pues esté a disposición ahí en el canal de YouTube, y usted pueda pues repito ir pausando la información que aparece acá y anotándola de ser posible en su cuaderno. Bien, en las siguientes diapositivas viene lo mismo, el seguimiento de la cronología, ¿verdad?, que insisto, no vamos a detenernos a irlo leyendo uno por uno porque resultaría pues un poquitito tedioso. Ahí va a quedar el video para que usted posteriormente retome la información pertinente. Acá pues también tenemos los países que se fueron independizando de acuerdo pues al tiempo. Ahí aparecen los nombres y aparece la fecha y aparece el líder de su proceso de independencia. Una vez consolidado el movimiento independentista, se dio el advenimiento de nuevas realidades y nuevos desafíos en los campos político, social y económico. Les invito a conocer algunas de las consecuencias que trajo el movimiento emancipador en el continente americano. Veamos qué consecuencias trajo ese proceso de independencia al que hemos aludido a lo largo de la presentación. En primer lugar, la presencia española en América queda reducida únicamente a dos países, a Cuba y Puerto Rico, que lograron su independencia hasta 1898. Ojo con eso, ¿verdad? Dijimos que casi la mayoría de países americanos se independizan con muy poco tiempo de diferencia entre sí, pero estos dos países, Cuba, Puerto Rico, dos islas del Caribe,
fueron los que tuvieron los procesos de independencia más tardíos. Ojo con ese dato. Al mismo tiempo, otra consecuencia fue que desaparece el monopolio comercial de España. Cuando hablamos de monopolio comercial, esto significa que antes de la independencia, España obligaba a todas sus colonias a que tuvieran comercio únicamente con la metrópoli. Les prohibía que las colonias españolas pudieran venderle o comprarle a otro país que no fuera España. A eso se refiere este aspecto que remarcamos acá cuando decimos que desaparece el monopolio comercial que España tenía con las colonias americanas. Otra consecuencia, desaparece una fuente importante de ingresos para España. Es obvio, si los países logran su independencia, estos ya no eran territorios proclives a que España se enriqueciera pues a costa de el trabajo de la población de acá, o que se enriqueciera a través de la explotación de los recursos que habían aquí en América. Otra situación digna de marcar, ¿verdad? Es que varios grupos de españoles son exiliados durante la guerra y expulsados después. Otro aspecto ahí importante. Y nos dice que los nuevos países comienzan a pelear entre sí para fijar sus fronteras. Hubo un libertador principalmente en el área de Sudamérica. Él tenía un sueño. Vamos a retroceder un poquito esto acá. Vale, quiero que nos fijemos en el nombre que aparece acá, Simón Bolívar. Él fue el libertador de varios países de Sudamérica. Y cuando Simón Bolívar luchaba por lograr la independencia de muchos países sudamericanos, uno de los sueños de Bolívar era que cuando todos los países de la América española lograran independizarse, que estos países se volvieran una sola región, unidos políticamente, unidos militarmente, unidos socialmente. Es lo que se llamó panamericanismo. Pero este sueño de Simón Bolívar se vio truncado. Y se vio truncado por el hecho de que posteriormente a la independencia, tal y como lo dice acá, muchos países, lejos de unirse, comenzaron a pelear entre sí por cuestiones de espacio territorial. Y al día de ahora, en pleno siglo XXI, en el año 2020 que estamos en la actualidad, hay muchos diferendos territoriales en ciertos países por fronteras aún no delimitadas. Imaginémonos que los procesos de independencia son allá por el siglo XIX y estamos en el siglo XXI, prácticamente 2 siglos han pasado y hay muchos países que al día de ahora no han logrado resolver esos problemas fronterizos. Y por eso es que hay escaramuzas, hay pleitos, ¿verdad? Por situaciones de fronteras que son estratégicas, porque hay fronteras que a veces son un río, ¿verdad? O son una fuente rica en recursos, y eso aumenta pues la situación de que la beligerancia por los países por quererse apropiar de los territorios en disputa. Entonces acá enumeramos algunas de las consecuencias que hemos considerado más importantes que trajo consigo la independencia de los países de América. Y llegamos a la parte especial de todas las presentaciones. ¿Cuál es la tarea exaula que se tiene preparada para esta
para este contenido, para complementar lo que hemos visto, lo que hemos analizado a lo largo y ancho de la presentación. Decirle siempre, ¿verdad?, que por cuestiones de tiempo es necesario que usted pues investigue para aumentar los conocimientos y que refuercen lo que acá se explica. Esa es la finalidad de la tarea Exaula. Vamos a ver en este momento qué preguntas vienen preparadas para este día. Dice: investiga y luego transcribe al cuaderno de tareas las biografías de los siguientes personajes. Bien, primer personaje del cual queremos que usted investigue una biografía corta, que sea corta pero que tampoco vaya a ser de 2 o 3 renglones. Primer personaje, quiero que me investiguen sobre el señor Miguel Hidalgo. Segundo personaje del cual queremos recabar información, el señor José María Morelos. Ellos, decirles, fueron líderes importantes en los procesos de independencia de algunos de los países más importantes de América. Y por ello es que estamos pidiendo que se recabe información biográfica sobre estos personajes para conocerlos un poquito mejor. Siguiente personaje, del que hacíamos alusión anteriormente, Simón Bolívar, uno de los más grandes libertadores a nivel de América Latina. También quiero que investiguen y transcriban al cuaderno una biografía de Bernardo O'Higgins. Otro personaje importante en esto de la independencia a nivel latinoamericano fue el señor José de San Martín. Otro personaje importante a conocer su biografía, estudiarla, analizarla, el señor Francisco de Miranda. Y creo que con este cerramos otra biografía de el personaje conocido como Don Pedro I de Brasil. Quiero que conozcamos cuál es la importancia que él tuvo para lograr la independencia de Brasil, que como sabemos Brasil fue el único país de América colonizado no por España sino que por Portugal. Ok, y ya no hay más. Ahí finaliza la tarea Exaula. Llega el momento de despedirnos, el momento de agradecer. Es de esta manera como damos punto final al contenido de esta ocasión. Dios mediante seguiremos en contacto a través de este canal y de la plataforma Schoology, que como lo he anunciado anteriormente hay que estar pendiente porque se va a cambiar el trabajo en esa plataforma. Se va a cambiar, les decía, por Google Classroom. Por ahí yo subí un video tutorial donde están los pasos uno a uno, cómo va a ser el proceso de registro de cada estudiante. Lo que hay que hacer es tener un poquito de paciencia porque les decía, tanto el correo como la contraseña van a ser generados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Ellos nos van a entregar esos correos y esas contraseñas para que ustedes puedan pues ingresar a esa plataforma. Yo ya tengo listo ahí los cursos tanto de estudios sociales como de moral, urbanidad y cívica, para que una vez el Ministerio de Educación nos dé luz verde podamos pues iniciar el proceso educativo ya en la plataforma de Google Classroom. Así que la invitación es como siempre a estar pendiente, ¿verdad?, para que usted sepa de primera mano qué es lo que se está haciendo, de qué forma se va a proceder para darle continuidad al año escolar y todos esos detalles. Bien, les decía, nuevamente pues agradecer a quienes están siguiendo estas transmisiones.
A quienes no, invitarlos para que se sumen al esfuerzo y decirles pues saludos para todos y para todas, en espera de que se encuentren bien junto a sus familias, a cuidarse, a seguir las medidas higiénicas sanitarias que el Ministerio de Salud nos pide que hagamos, y con la fe puesta siempre en Dios de que vamos a superar estos problemas, y confiando también en Él para que nos dé vida y sigamos comunicándonos de una manera o de otra. Bien, de mi parte eso es todo. Gracias mil a todos y a todas. Bendiciones, y nos vemos en una próxima, y nos escuchamos más que todo en una próxima ocasión. Saludos.